vendría a ser la acetilcolina, que es el que va a dar inicio a que se pueda dar este mecanismo de contracción. Porque ya sabemos que se libera a través de las motoneuronas alfa, ¿sí? Muy bien, entonces, los músculos esqueléticos, como ustedes saben, son muy necesarios. ¿Para qué? Para que el animal pueda desplazarse, pueda escaparse, que algún animal que está tratando de darle caza, no quiere convertirse en una presa, quiere correr, quiere saltar, ¿no? Entonces, para el desplazamiento, los músculos esqueléticos son, digamos, el pilar, junto obviamente con los huesos, pero en fisiología nos vamos a centrar básicamente en lo que vendrían a ser los músculos. Y ustedes recordarán que la unidad funcional del músculo esquelético vendría a ser el sarcómero, ¿no? Está comprendido entre dos discos Z o dos líneas Z, donde vamos a encontrar a las bandas I, con dos bandas I, por una banda A. ¿Qué significan estas bandas? Las bandas I están relacionadas a lo que vendrían a ser los filamentos de actina, es decir, los filamentos delgados que dejan pasar la luz polarizada. Entonces son isotrópicas, tienen el nombre de bandas I. Mientras que en el caso de las bandas A, están más relacionadas con los filamentos gruesos, que son los de miosina, y son anisotrópicas, no dejan pasar la luz polarizada. Justamente por lo que son más gruesos, no dejan pasar, ¿no? Entonces, además, tenemos ya estos filamentos de actina y de miosina, que son los que van a determinar que se puedan deslizar, ¿no? Cuando hay una entrada de calcio. ¿Para qué? Para que se pueda dar la contracción, para que se puedan formar los puentes cruzados. Y además tenemos dos proteínas muy, de hecho son muy grandes, son de las proteínas más grandes que existen en el organismo, que son la titina y la nebulina. Lo que hacen es brindarle estabilidad a los músculos, permitiendo que puedan mantener su longitud a medida que se contraen y se relajan. Hace que tenga esa estabilidad de poder regresar a su ubicación original una vez que está relajado, ¿no? Luego de la contracción. Ahora, tenemos que hablar de unidad motora. Una unidad motora es cuando, por ejemplo, tenemos una motoneurona alfa que comienza a inervar varias fibras musculares esqueléticas, ¿sí? Ahí hablamos de unidad motora. Y si maximizamos un poco esa unión, esa sinapsis entre el no terminal y el músculo esquelético, ya comenzamos a hablar de lo que vendría a ser placa motora. Esta vendría a ser la placa motora. ¿No? Nuestro botón terminal de esta motoneurona alfa, que contiene la acetilcolina en sus vesículas, ustedes ya saben cómo se forma, cómo se almacena, cómo se libera, etc. Entonces, una vez que se libera, se unen sus receptores nicotínicos, porque estamos hablando del músculo esquelético, y va a ejercer una acción. Al ser nicotínicos, acuérdense que es un receptor ionotrópico, por lo tanto, lo que vamos a tener es que hay ingreso de sodio, generando despolarización, que haya potencial de acción. Y el potencial de acción va a viajar con la misma intensidad a través de la membrana, como vemos aquí también, ¿no? Recordando que encontramos los túbulos T, que son una especie de atajo, ¿no?, de los sarcómeros, para que no demore tanto en llegar ese potencial de acción. Entonces, el potencial de acción que viaja por la membrana va a estimular a unos receptores, que son los receptores de dihidropiridina. Aquí, también los vemos aquí, receptores de dihidropiridina, que a su vez van a activar a otros receptores que se encuentran en el retículo sarcoplásmico, que se conocen como los receptores de rianodina, ¿sí? Receptores de rianodina. Y una vez que se activan, se abren los canales de calcio y el calcio comienza a salir del retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Sale hacia lo que vendría a ser el interior de la fibra muscular. Si hay calcio, hay contracción. ¿Ok? Entonces, eso va a permitir que los filamentos de actina se puedan unir, ¿no?, con las cabezas de miosina. ¿Cómo va a ocurrir eso? Vamos a la siguiente.
Después regreso al anterior. En este caso, lo que vamos a ver es que los filamentos de actina tienen unos sitios activos. Pero ¿qué pasa? Que estos sitios activos, cuando están en reposo, están siendo cubiertos por una proteína que es la tropomiosina. Entonces, ¿qué debe de ocurrir? Que el calcio que ingresó va a unirse a otra proteína que es la troponina C. ¿Sí? Una vez que se une la troponina C, la tropomiosina se va a desplazar dejando libres los sitios activos de la actina. ¿Para qué? Para que las cabezas de miosina puedan unirse a estas y formar los famosos puentes cruzados. Entonces, una vez que se liberan esos sitios activos de la actina, las cabezas de miosina que ya han hidrolizado ATP y contienen ADP y fosfato, se van a desplazar, como vemos aquí, uniéndose a esos sitios activos que ya están libres. ¿Sí? Entonces forma lo que se conoce como el golpe de fuerza, que genera la tensión, la fuerza, la contracción, en pocas palabras. Se desplazan, ¿no? Se deslizan, haciendo la famosa teoría del deslizamiento de estos filamentos, se da la contracción y a continuación de la contracción tiene que relajarse. ¿Cómo se relaja? Primero, necesitamos que las cabezas de miosina se separen. ¿Cuándo se separan? Cuando llega una nueva molécula de ATP y se posa en la cabeza. Hace que se desplace, comienza a separarse. Pero además, el calcio, ahora, que fue importante para la contracción, para la relajación tiene que volver a guardarse en el retículo sarcoplasmático. Y aquí regreso a la diapositiva anterior, en la cual, una vez que ya hubo contracción, necesita relajarse, el calcio debe de volver a guardarse en el retículo sarcoplasmático. Y lo hace a través de las bombas de calcio, también llamadas bombas cerca. Bomba cerca con S. Sabemos que cerca se escribe con C, ¿no? Si es de cerca de cercanía, ¿no? En este caso es bomba cerca con S. Ahora pregunto, ¿por qué utiliza bombas de calcio? ¿Por qué no utiliza canales para guardarse? ¿Por qué necesita de bombas el calcio para poder almacenarse en el retículo sarcoplásmico? ¿Por qué no utiliza un canal? De acuerdo a lo que hemos hablado la semana pasada. Porque utiliza energía. Son diferentes tipos de transporte, sí, pero ¿por qué? Vamos a ver el por qué. ¿Cómo usar energía más almacenada? El ATP es la energía, entonces requiere un gasto de energía. Entonces, ¿qué significa eso? Un gasto Que va en contra de la gradiente. Entonces, por eso que necesita de ese gasto de energía. Necesita de la bomba de calcio para poder almacenarse. Si no, no se va a poder almacenar porque está mucho más concentrado en el retículo. Acuérdense que el retículo sarcoplástico es un reservorio importante, un almacén importante del calcio. Entonces requiere de ese gasto de energía para volver a almacenarse. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Vuelvo a repetirles, ya les dije algunos en el proceso, y es que estas primeras clases son los primeros capítulos del libro de Gall. Por ejemplo, esta parte de contracción, si todavía no están entendiendo puentes cruzados, incluso están numerados. Entonces, número por número, está cómo se van dando los pasos en la generación de los puentes cruzados, cómo se da la contracción, cómo se da la relación. Yo les recomiendo que les den una revisada. Si no tienen el libro, escríbanme o que me escriban a la delegada. Puedo enviarles el PDF. Podemos hacer un pequeño gráfico del PDF. ¿Sí? En caso de que no puedan adquirir lo que sea. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver dos casos
que pueden presentarse en la clínica veterinaria, ¿no? Que obviamente si estamos hablando de casos, ya estamos hablando de que hay una alteración, ya se alteró la homeostasis. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Primero vamos a hablar sobre la toxina botulínica, que es generada por una bacteria que es el Clostridium botulinum, ¿sí? Ese Clostridium botulinum va a generar una parálisis. Y en este gráfico nos muestra, ¿no?, arriba lo que ocurre normalmente, lo que es fisiológico, que hemos estado explicando ahora. Cómo se libera la acetilcolina, cómo se unen sus receptores en las fibras musculares para que haya contracción, ¿correcto? Pero en el gráfico de abajo nos muestra qué ocurre con esta toxina cuando está presente en el organismo. Esas toxinas botulínicas, que son denominadas, en realidad hay muchísimas, ahí está, las denominan por letras, ¿no?, unido en orden de la A a la G, entonces son varios. Van a ingresar en el botón terminal de la motoneurona alfa por endocitosis. Tienen esa capacidad de poder ingresar formando endosomas. Una vez dentro del botón terminal, van a comenzar a degradar a las proteínas del grupo SNAP. Ojo, dependiendo del tipo, van a afectar a unas más que a otras. Algunas afectarán más a la sinaglobulina, otros más a la sinaglutramina, etc. Pero, a fin de cuentas, lo que hacen es degradar a estas proteínas. Por lo tanto, si no tenemos en conjunto a estas proteínas del grupo SNAP, ¿qué va a pasar con la vesícula? ¿Podrá fusionarse? No va a poder fusionarse. Por lo tanto, ¿habrá liberación de acetilcolina? No, Tampoco. tampoco. Por lo tanto, deja de haber liberación de acetilcolina, no hay estimulación de receptores, no hay contracción. Por eso, en este tipo de pacientes, no sé si ustedes se fijan, si se llega a ver, pero alguien lo está levantando desde atrás, ¿no? Entonces, si esa persona suelta al perrito, se cae. ¿Por qué? Porque presenta una parálisis flácida generada por el Clostridium botulinum, ¿no?, por esa toxina. Ahora, ¿qué pasa con otro Clostridium, que es el Clostridium tetánico? La toxina tetánica. En este caso, ya no vamos a tener como efecto una parálisis, silencio chicos, estoy escuchando mucho ruido, una parálisis flácida, sino una parálisis espástica. El músculo. Ustedes pueden ver la Espasmódico. evidencia en este paciente. No sé si han llegado a ver en vivo y en directo a un paciente con tétano. Si ustedes lo levantan, es como si estuviesen levantando esos caballitos de madera que usan los niños, ¿no?, así igualito. Y si lo colocan sobre la mesa, suena como si fuese una tabla, ¿no?, por esa rigidez que tienen los músculos. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a ver. Nuevamente, músculo, botón terminal de la motoneurona alfa. ¿Qué pasa con esta toxina tetánica? Que por cierto tiene de dos tipos. Una que va a afectar a la sangre y otra que afecta a lo que vendrían a ser las neuronas, que es la tetanoespasmina. Y la tetanolicina afecta a la sangre, ¿sí? En este caso es la tetanoespasmina. También por endocitosis va a ingresar en el botón terminal. Una vez que ingrese en el botón terminal, no queda aquí, sino que va a seguir recorriendo de manera ascendente de la neurona del soma y va a pasar a la neurona que regula, la que liberaba glicina, ¿se acuerdan? Sí. Ahí es donde tiene su efecto. ¿Por qué? Porque en la interneurona inhibidora, que puede estar liberando glicina o incluso puede liberar GABA también, lo que vamos a ver es de que va a afectar a las proteínas del grupo SNAP, pero de la reguladora. Entonces, si no tenemos esas proteínas del grupo SNAP, la glicina o GABA no van a poder liberarse. Si no se libera, la motoneurona alfa queda totalmente libre y descontrolada, liberando acetilcolina en gran cantidad, generando que haya un exceso de calcio en el interior de las fibras musculares
lo cual se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, da una contracción sostenida, ¿no? Incluso en meseta lo van a ver en la práctica con el fisio-ex, y por lo tanto no le da pie a que se relaje. Entonces queda con esta rigidez, queda con esta parálisis espástica. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? ¿Ninguna? Sí. ¿Esa es una parálisis de qué tipo era? Espástica. Profesora, cuando afecta las proteínas SNAR, ¿qué era lo que pasaba después de SNAR? En este caso, Sí. las negradas entonces no se puede liberar ni glicina ni GABA, porque tampoco la vesícula en la reguladora no va a poder desplazarse ni fusionarse. Y ya, para ir terminando nuestra clase, nos toca hablar del músculo liso. Sabemos que en el caso del músculo liso tiene otra, digamos, otra conformación. Aquí no vamos a encontrar lo que vendría a ser como usted, como ocurría en el esquelético, son mucho más cortas, ¿no? Y recordarán, para los que han llevado ya histología, que se divide en un músculo liso multiunitario y en unitario. El multiunitario se refiere a que vamos a tener varias fibras nerviosas que inervan casi de manera particular a cada fibra muscular lisa. Este tipo de inervación lo encontramos también en lugares donde se requiere una inervación muy fina, muy precisa, ¿no? La vista, el olfato, la audición, en ese nivel. Mientras que el que es unitario, vamos a ver que tenemos una fibra nerviosa que va a estar inervando una fibra muscular lisa. Pero la señal se va a transmitir a las demás fibras musculares lisas gracias a las uniones GABA, que es la que va a permitir que las señales sean transmitidas de una célula a la otra. Y se llama unitario porque van a funcionar como una unidad, como si fuese un principio, ¿no? Como si fuese una célula grande, gigante, por esas uniones GAP que permiten que la información, la señal pueda ser llevada a cada una de estas células. Eso es lo que vemos, por ejemplo, a nivel del estómago o del intestino, ¿no? Normalmente son ejemplos claros de este tipo de músculo liso unitario, que hace que el estómago se contraiga en conjunto o se relaje, se contraiga, se relaja. Funcionan como un todo, como una célula gigante, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da la contracción? Sí van a haber pequeñas diferencias respecto a lo que hemos visto en el músculo esquelético. En este caso, aquí ya no hablamos de troponina C ni de tropomiosina, ¿no? Entonces vamos a ver que el calcio también es importante para la contracción, calcio que sale del retículo sarcoplásmico, pero ojo, en este caso ya en músculo liso, el calcio puede provenir desde el exterior. ¿Cómo se genera que ingrese? Por quizás un neurotransmisor con su proteína G, Q, ¿no? Vamos a poner a nivel del estómago, por poner un ejemplo, que hace que se abran los canales de calcio. Entonces el calcio comienza a ingresar. ¿Para qué? Para que se pueda contraer, ¿no? Estas fibras musculares lisas del estómago. Una vez que tenemos el calcio que comienza a aumentar a nivel intracelular, se va a unir a una proteína, que es la calmodulina, y forma un complejo, calcio-calmodulina. Este complejo lo que hace es que comiencen a activarse las cadenas ligeras de la miosina. ¿Para qué? Para que esas cabezas de miosina activas puedan unirse a lo que vendría a ser, ya vuelvo a repetir, aquí ya no hay tropomiosina que está cubriendo a los sitios activos de la actina, no. Sino que gracias a la activación de la cadena ligera, las cabezas de miosina pueden unirse a los sitios activos de la actina y se da la contracción. Eso por un lado. Una vez que tenemos la contracción, tiene que relajarse.
¿Cómo se relaja? Nuevamente aquí el calcio tiene que prácticamente desaparecer del interior del cero. Entonces lo primero que va a ocurrir es que hay una ruptura en ese complejo de calcio-calmodulina. El calcio va a regresar al retículo sarcoplástico siempre por la bomba cerca, ¿no? La bomba de calcio, porque va en contra de su gradiente, pero a diferencia del músculo esquelético, además, el calcio puede salir al exterior. ¿Cómo? A través de la bomba de calcio, ¿sí? Que va a bombear el calcio hacia el exterior, o también a través de un intercambiador. Sale calcio, ingresa sodio. Siempre, para que haya relajación, el calcio tiene que desaparecer. Se guarda en el retículo sarcoplástico o bien va al exterior. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué significa RS de la primera? ¿El primer paso? Aquí, El RS. Dentro del RS. retículo sarcoplástico. Si no hay preguntas, entonces